Buenas tardes a todos y a todas. Soy José Antonio Lacal, como bien ha dicho Oriol. En primer lugar, me gustaría agradecer a Oriol y al Instituto de Ingenieros de la Energía la posibilidad que me dan de compartir un rato esta tarde con todos vosotros, hablando de un tema que yo creo que es interesante. Claro, mi opinión no es subjetiva, evidentemente, pero últimamente estoy leyendo noticias en redes sociales y en boletines electrónicos, etcétera, del papel que han de jugar las energías renovables en el nuevo escenario energético que parece que se vislumbra después de esta crisis. Y me gusta la música y la letra porque se empieza a hablar ya de bioenergía, el papel que puede jugar la bioenergía en el nuevo mix energético, que debería venirlo jugando ya desde hace tiempo, porque yo creo que por las ventajas que tiene como energía renovable y por las potencialidades que tiene España, debería ser una protagonista indiscutible del mix energético, como probablemente muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, voy a comenzar la presentación, espero que sea de vuestro agrado. Sí me gustaría indicar que voy a dar una pincelada de lo que es la biomasa de una manera superficial, centrada en tres bloques. Fundamentalmente, ¿qué es la biomasa? ¿De dónde procede? Después, ¿qué tipos nos podemos encontrar? Y aquellas aplicaciones industriales que están en fase comercial que podemos utilizarlas, porque están o tienen un grado de madurez tecnológica suficiente como para poder desarrollarla industrialmente. Entonces voy a dar una pincelada de todo eso y espero que sea de vuestro agrado y que os resulte interesante. Bien, hecha la presentación, haré una breve presentación mía después, muy rápida porque la presentación ya quedará grabada. Voy a hacer una introducción breve con datos sobre las previsiones de crecimiento de la bioenergía desde el punto de vista del empleo y de algún otro parámetro. Y lo que decía anteriormente, en este orden, la importancia del recurso. Cuando hablamos de biomasa, estamos hablando de muchas cosas, heterogéneas, húmedas, secas, ricas en azúcar, ricas en almidón, lignocelulósicas, residuos, subproductos, materias primas. Bueno, vamos a intentar ordenar todo esto. Después, ¿qué aplicaciones tiene eso? Porque claro, en función del proceso, sea físico, sea químico, sea termoquímico o bioquímico, yo voy a obtener un producto final que puede ser un vector energético, energía térmica, energía eléctrica, puede ser un biocarburante, puede ser un biocombustible sólido, que va a tener aplicaciones muy distintas, ¿no? Entonces veremos las aplicaciones, los productos, los procesos. Terminaré con las ventajas principales de la biomasa, una de las cuales, como seguro que la mayoría de vosotros conoce, es el tema del CO2. Esa neutralidad en CO2 hace de la biomasa, bueno, al igual que el resto de renovables, pero le otorga una posición enormemente competitiva frente a los combustibles de origen fósil, a los que puede sustituir parcial o totalmente porque es gestionable, como veremos más adelante. Y también terminaré esbozando las principales barreras y unas conclusiones. Bueno, como bien ha dicho Oriol, brevemente, soy ingeniero industrial, profesor asociado de la Universidad de Jaén y socio fundador de Bioliza, que es una empresa nacida del ámbito de la universidad el año 2014 y centrada en el tema de residuos y sus productos. Cuidado con esta distinción. Legalmente estamos hablando, tenemos que hablar de residuos, pero nunca voy a utilizar esa palabra y voy a utilizar la de subproductos, porque son recursos o materiales que nos vamos a encontrar como consecuencia de otros procesos, los cuales tienen un valor, fundamentalmente energético, pero también de otra naturaleza. Pero vamos a estar hablando de residuos y subproductos. La parte de biomasa húmeda es la única que realmente tiene un carácter residual. Pero la biomasa lignocelulósica, como veremos, en ningún caso va a tener un carácter, bueno, tiene un carácter residual, pero no se considera residuo. Aunque legalmente, salvo que el ministerio, en este caso el MITECO, no lo autorice, cualquier subproducto, cualquier
producto es antes residuo que subproducto. Bien, y luego los tres ámbitos en los que trabajamos son fundamentalmente la ingeniería y la consultoría, la formación, y estamos trabajando en algún proyecto llave en mano, fundamentalmente con gasificación, que luego comentaré. Aunque estamos metidos también en pirólisis y en digestión anaeróbica. Bueno, algunas referencias. Soy profesor de la EOI en Sudamérica, consultor para la ONU en temas de bioenergía. He trabajado con algunas multinacionales internacionales y también españolas y dirijo el máster de energía renovable y eficiencia energética estructural, entre otras cosas. Bueno, como no hemos venido a hablar de mí, sino de la biomasa, vamos a entrar en faena. Bien, a mí me gustaría que nos detuviéramos en este esquema que yo empecé a construir, bueno, no sé si hace 10 o 12 años, y que no he parado de modificar. De hecho, las rayitas que aparecen en discontinua las hice el otro día. Aquí está la clave de todo. Entendiendo este esquema, se puede entender todo lo que se puede hacer con la biomasa. La primera columna, o el primer bloque, son las materias primas, es decir, el recurso. Podemos tener un recurso de origen oleaginoso, rico en azúcar o en almidón, de tipo lignocelulósico, o una biomasa húmeda, como un estiércol o un efluente agroindustrial de un proceso. Después tenemos los procesos. Pueden ser una transesterificación, una hidrólisis, una fermentación, una pirólisis, una gasificación, un sencillo fragmentado mecánico, un secado, un densificado, una combustión o una digestión anaeróbica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a poner 8 o 9 procesos. En función del proceso, que se pueden combinar entre ellos, podemos obtener determinados productos. Biodiesel, bioetanol, hidrocarburos, biochar. El biochar está ahora muy de moda. Biochar es la denominación del carbón vegetal cuando su uso es como fertilizante o distinto al energético. Se usa la denominación de carbón vegetal cuando ese biochar, que es obtenido de procesos termoquímicos, bien de gasificación, bien de pirólisis, va a ser destinado a un fin distinto del energético, pero realmente es un carbón vegetal. Es esa biomasa sometida a un proceso térmico a alta temperatura y durante un determinado tiempo, que presenta unos valores muy interesantes en términos de carbón fijo, porosidad, y que tiene un mercado cada vez mayor. Sin gas o gas sintético, a su vez ese gas se puede someter a una síntesis de Fischer-Tropsch y obtener hidrocarburos, astillas, hueso o pellet. Es decir, el primer paso de la biomasa es la transformación física, que podemos gasificar, podemos combustionar o podemos directamente introducirnos en el mercado de los biocombustibles sólidos, con fines de generación eléctrica o térmica. Y por último tenemos el bloque del biogás, que es una mezcla de gases. A diferencia del syngas, este es rico en metano y tiene un poder calorífico mayor. El syngas es un gas fundamentalmente compuesto por CO2, hidrógeno, también un poquito de metano, y de poder calorífico inferior. El caso de syngas, 1100, 1200, hasta 1300 kilocalorías normal metro cúbico. En el caso de biogás, 4500, 5000. Ambos, una vez tratados, en función de la aplicación a la que vayan destinados, pueden ser introducidos en máquinas y motores térmicos, turbinas o grupos motogeneradores, o bien en una caldera, previo tratamiento, insisto, previo tratamiento para la producción de energía térmica o eléctrica, o el caso de los biocarburantes para su uso en el transporte. Esto es lo que voy a intentar de esbozar a lo largo de la presentación de esta tarde. Esto daría para mucho. Lógicamente, adentrarnos en cada proceso pues sería complicado, pero yo creo que puedo hacer un pequeño resumen para que quede claro todo lo que voy a... Este cuadro, que es un poco el resumen principal de todo lo que se puede hacer con la biomasa. Bien, como decía, un par de gráficos recientes, internacionales. La perspectiva de crecimiento en las distintas zonas del mundo de la bioenergía son interesantes. Es decir, el color verde de la gráfica, igual que la solar o la eólica, dependiendo de la región. La verde, la amarilla es la solar, lógicamente la verde es la bioenergía. Las perspectivas son interesantes.
Si nos vamos al empleo, igual. El IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable, prevé un crecimiento de todas las renovables hacia 2050 importante, ¿no? Bueno, pues la bioenergía, junto con la solar, bueno, la solar es la primera, pero la bioenergía se sitúa en segunda posición con un crecimiento en términos de empleo muy importante, prácticamente la mitad. Esto, simplemente, como yo le digo a veces a mis alumnos, es un poco para subirnos la moral a los que trabajamos en este sector, porque parece que cuando se habla de biomasa es un poco la hermanita pobre, ¿no? Siempre se habla de eólica y solar, todos los anuncios, todos los periodistas, pero rara vez se habla de biomasa. Yo creo que, o de bioenergía, porque la bioenergía incluye la biomasa, el biogás y los biocarburantes. ¿Qué tenemos para trabajar? 4 tipos de materias primas, aceites. Yo siempre hablaré de biomasa residual, es decir, aquella materia prima que no tenga un uso más noble. Es decir, si planteo hacer una planta de biodiesel, busco o materias primas locales o aceites vegetales usados. Pero en cualquier caso, que sepan, existen otras materias primas como la colza, el girasol, la palma, etcétera, a partir de las cuales se pueden obtener biocarburantes, en este caso biodiesel. Otras ricas en almidón o azúcares, como por ejemplo la remolacha o la caña de azúcar, para la producción de bioetanol. Luego está todo el bloque de la lignocelulósica, astilla, hueso, cáscara. Aquí nos podemos encontrar aplicaciones térmicas, eléctricas, biogás, sin gas, biochar, etcétera, y la parte húmeda que va destinada fundamentalmente a la digestión anaeróbica y que está formada por lodo, efluentes líquidos, purines, estiércoles. Etc. Otra clasificación, para que ustedes lo entiendan todavía de una manera más sencilla, ¿no? Esta quizás sea la clasificación más práctica. Biomasa de tipo agrícola, forestal, ganadera, agroalimentaria. Cuando digo forestal, digo tanto de origen forestal como de industria de transformación de la madera. Y biomasa urbana. Dentro de la parte urbana, lógicamente, la única fuente de biomasa es la parte orgánica, la fracción orgánica, no el resto, ¿no? Y luego tenemos el bloque de los cultivos energéticos, que en España no se han fomentado mucho, posiblemente por los usos de la tierra, por otras muchas razones, y además entiendo que tenemos tanta biomasa de origen agrícola, forestal, y tan poco espacio para cultivar que tiene poco sentido. Aunque bueno, hay algunas experiencias y hay gente como el profesor de la Universidad Politécnica y otros muchos que han fomentado el uso de los cultivos energéticos, que pueden ser alcoholígenos, oleaginosos o bien lignocelulósicos con la finalidad de producir biocombustibles sólidos. Un repaso gráfico por algunos tipos de biomasa muy cercana. Yo que hablo de Andalucía, pues tenemos 1.500.000 hectáreas de olivar, que se poda bianualmente y que tiene un montón de industria. Pero nos encontramos restos de invernaderos, paja de cereales, zulo de maíz, cáscara de coco en Sudamérica, cascabilla de café. Bueno, cuando voy a Sudamérica te encuentras, lógicamente, que en cada zona tiene el tipo de biomasa en función de su agricultura, en función de su economía, ¿no? O de su medio ambiente, de su entorno. La biomasa de origen forestal, por ejemplo, todo lo que queda después de un aprovechamiento maderero, la parte bruta y la parte ya convertida en astilla, la parte agroalimentaria, bien el orujo de aceituna, en este caso orujillo, o la fabricación de aceite de palma, el bagazo de caña, el bagazo de cerveza, la cáscara de plátano o de banano. La industria de la madera tenemos la astilla o el serrín. La ganadera nos podemos encontrar con los purines o el estiércol de vacuno. En fin, la urbana con los de depuradora, por ejemplo, la fracción orgánica de residuos, a partir de los cuales podemos obtener biogás o compost directamente, que es una enmienda orgánica. Bien, hemos visto el recurso. Vamos a ver los procesos. Ya tenemos el recurso, lo caracterizamos, sabemos cuánto tenemos, cuál va a ser su coste, origen, más transporte, más pretratamiento, que puede ser físico, triturado, secado, densificado, en función de esos 3 parámetros, que son las 3 cosas negativas que tiene la biomasa, que es heterogénea, que es normalmente húmeda y que tiene baja densidad. Bueno, pues nosotros somos capaces de
esas tres propiedades negativas, revertirlas y convertirlas en oportunidades. La heterogeneidad, ¿cómo? Con la fragmentación mecánica, astillado, picado, triturado. La humedad con el secado, natural o forzado. Depende del proceso posterior, evidentemente. Y la baja densidad densificando, pero no solamente peletizando. Podemos briquetar o incluso empacar. Luego, esos problemas de la biomasa, de esa baja densidad energética, que son ciertos, nosotros los podemos revertir, además creando riqueza y empleo. Y dividirlos en dos grupos, los físicos y los químicos. Los físicos no modifican las propiedades químicas de la biomasa, solamente nos permiten trocearla para homogeneizarla y mejorar, por ejemplo, la alimentación a las calderas o el ensacado o reducir los costes de transporte o la manipulación, al igual que la humedad. Quitar la humedad mejora además la combustión, reduce la biodegradabilidad. Habrá que ver siempre coste-beneficio y el proceso posterior. Si lo que vamos buscando es una gasificación, una combustión, dependiendo de si es gasificación, posiblemente tengamos que ir a humedades por debajo del 20%. Si es combustión, podemos trabajar con humedades más altas. Depende de la tecnología. Y luego tenemos la densificación, que el producto más conocido es el pellet. Los químicos, tenemos los tres más famosos, que son, o los dos, la combustión, el más conocido y el más desarrollado industrialmente, pero también tenemos la gasificación y la pirólisis. Y desde el punto de vista bio, tenemos la digestión anaeróbica para la producción de biogás y la fermentación alcohólica para la obtención de etanol. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir obtener tres conjuntos de productos: sólidos, líquidos y gaseosos. Por eso, cuando hablemos luego de las ventajas, entenderéis que es muy versátil. A pesar de compleja, esa complejidad de la biomasa, a diferencia del recurso solar o del recurso eólico, hay que verlo como una oportunidad de generar valor añadido. Porque fijaros lo que podemos obtener: leña y astilla, huesos y cáscaras, peles y briquetas. De esa rama cortada en el monte, yo puedo tener un pellet que puesto en el mercado puede valer 250 euros tonelada. Puedo tener hueso, puedo tener astilla estandarizada, pero puedo tener también bioetanol, biodiesel o aceites piolíticos, que son hidrocarburos. Prácticamente tienen la misma composición química muy parecida a la de los carburantes y se obtienen de procesos de pirólisis o gaseosos. Fíjense, o fijaros, permitís que os tutee la enorme potencialidad que supone transformar u obtener un combustible gaseoso de un sólido. Lo podemos tener de esa cáscara de plátano que veíamos antes, o de los lodos depuradora, biogás. Podemos meter ese biogás en la red pública. Podemos enriquecerlo y utilizarlo como biocarburante en un vehículo. Podemos meterlo en un motor y generar energía térmica y eléctrica, igual que el sin gas. O podemos meterlo en una caldera y sustituir gas natural, con las consiguientes ahorros económicos y de emisión de CO2. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo, perdón por la redundancia, una serie de imágenes ya de productos de valor añadido. La leña, bueno, la leña es barata, en algunos casos puede ser un problema de gestión para el agricultor, hay que eliminarla rápidamente del campo, pero esa astilla que hay en la foto de la derecha, eso ya tiene un precio, que puede rondar 60, 70 euros tonelada, dependiendo de la humedad y de la granulometría. Pero podemos tener huesos de aceituna o cáscara perfectamente normalizada, estandarizada. Eso es un valor añadido enorme. Un hueso con la humedad correspondiente. O podemos tener pellets o briquetas, combustibles para fines térmicos. O bioetanol o biodiesel en plantas de producción industrial, como las que empezaron a construirse en España allá por el año 2005, 2006, y que por desgracia muchas de ellas tuvieron que cerrar. Pero yo creo que es una oportunidad de volver a retomar la tecnología de producción de biocarburantes. O la obtención de biogás, como la foto de la izquierda,
que está tomada en Guatemala, en una planta de producción de aceite de palma, donde había un motor de 1 megavatio con esa tecnología de digestión de bajo coste, o una instalación de gasificación de biomasa sólida, que es un poco el proyecto en el que estoy trabajando ahora, de 1 megavatio con orujillo peletizado para la producción de energía eléctrica y térmica en 2 motores de 500. ¿no? Es una tecnología más compleja que asusta mucho a la gente por la limpieza del gas. Es cierto que ese gas es necesario limpiarlo, tiene agua, tiene partículas, tiene hidrocarburos que hay que condensar. Pero bueno, si somos capaces de encontrar un tecnólogo que lo haga a un coste competitivo, puede ser una oportunidad. Bien, ¿cuáles son las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, que están comercialmente desarrolladas? Estas 4. La combustión, esa es la tecnología, es el ciclo de Rankine más conocida. Evidentemente tiene una eficiencia energética baja, también depende, ¿no? de muchas cosas, de la tecnología, de la humedad de entrada, pero bueno, es una tecnología absolutamente contrastada, que se usa en prácticamente el 99% de las plantas de biomasa que hay en España, excepto una que se hizo con un lecho fluido en el Tejal. La gasificación es una tecnología más desconocida en España y con experiencia, diría yo, con antecedentes negativos, pero es cuestión de trabajar con la biomasa idónea, con la tecnología adecuada y luego para el proyecto determinado. Es decir, ¿qué necesitamos? Gas, energía eléctrica, calor. La pirólisis, que es una tecnología emergente que está funcionando en Europa. En España hay algún proyecto, hubo en Tineo, otro hay por aquí, por la provincia de Jaén, para producir carbón a partir del orujillo. Bueno, es una tecnología que va a tener, de la cual se va a hablar mucho en los próximos años. Pirólisis, torrefacción, pirólisis lenta. En la gasificación trabajamos a 1100 grados y en la pirólisis trabajamos a 500, 600 grados. La gasificación muy poco tiempo, en la pirólisis más tiempo. Y luego, por último, la digestión anaeróbica, que es una fotografía de nuestro socio Genia Global, una empresa valenciana con la que estamos trabajando en algún proyecto en Sudamérica para la digestión de residuos de la industria, subproductos de la industria agroalimentaria. Bueno, la combustión fundamentalmente va destinada a la producción de energía eléctrica. Rara vez, por cuestiones termodinámicas puras y de eficiencia económica, se aprovecha también el calor. Son calderas de grandes dimensiones y turbinas también de potencia, bueno, para mí grande, si se compara con un grupo nuclear o con una central térmica, no. Estamos hablando de grupos de 25 megavatios, 15, 20. Tenemos 700 megavatios aproximadamente en España. Luego está la combustión para uso térmico, bien industrial, sistemas de redes de calor, district heating o bien doméstico, para viviendas, piscinas, edificios. Bueno, esto tiene un nivel de desarrollo enorme y tiene muy poco de innovador. Luego nos metemos con la gasificación. Aquí tienen una vista de una planta de gasificación, donde se ve desde la parte derecha el trommel, la tolva, el elevador de cangilones, el gasificador, los filtros, tanto el de mangas como los ciclones, todo el sistema de limpieza de enfriamiento del gas y el grupo motogenerador, con su conexión eléctrica. Ventajas de esta tecnología: la modularidad. En combustión tienes que irte a potencia alta para tener rendimiento, bueno, del 28-29%, y aquí podemos irnos a rendimiento del 65% en potencia por debajo de 1 megavatio, de 250 kilovatios para arriba. Luego esa es la gran ventaja que desde mi punto de vista tiene la gasificación, que te permite modular y escalar la biomasa, ¿no? Con combustión tienes que irte mínimo a una planta de 5 megavatios, 5 o 7 megavatios. Yo diría más, porque los costes son muy altos. Aquí, y eso conlleva riesgo de suministro, problemas de evacuación eléctrica, etc. Aquí puedes irte a potencia de 1 megavatio. Desde 100 kilovatios hasta 1 megavatio. Y en serie, irte hasta 4 o 5 megavatios. Aquí tenéis un esquema global de todo lo que se puede obtener a partir de la pirólisis y gasificación, porque
literatura anglosajona, la pirólisis y la gasificación son dos procesos que térmicamente están muy unidos. Solamente varía la composición de oxígeno, o en ambos casos se trabaja en condiciones anaeróbicas o anóxicas. Varía la temperatura y el tiempo. Entonces, nos permite obtener gas que puedo limpiar y puedo meter en una caldera de gas para producción térmica, o en un motor, o directamente en una caldera para producir vapor. Y luego tengo todo el residuo sólido que sale de la gasificación, que depende de la tecnología, puede ser entre un 10 y un 15%, que es un biochar. Es un material rico en carbono. Bueno, con detenimiento es complicado, pero bueno, de alguna manera quiero poner esta transparencia o esta slide para que veáis todo lo que nos permite la gasificación y la pirólisis. Es decir, esta es la gran versatilidad que tiene la biomasa desde el punto de vista de la tecnología y de oportunidades, ¿no? Que no tienen otras. Puedo producir energía eléctrica como un grupo motogenerador o puedo directamente irme a un uso térmico. Yo estaba estudiando un proyecto para producir gas y ese gas meter en una caldera con un quemador dual, una caldera de gas, donde los ahorros son importantísimos, no solamente económicos, sino en términos de reducción de emisiones de CO2, que también es un añadido a través de los proyectos clima, porque sabéis que se financia esa reducción de emisiones y últimamente estaba a 24 euros tonelada de CO2 evitado. Luego, como producto, tenemos el biochar, que es un material con buenas propiedades físico-químicas. Ahí os dejo alguna imagen del obtenido en la gasificación y del que se puede obtener en la pirólisis. La foto de la izquierda es una foto real de lo que se obtiene con la gasificación del orujillo. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología? Es modular y escalable, versátil, porque te permite admitir un amplio rango de biomasa, bajo nivel de emisiones. Fijaros, si el gas llega a un motor en partículas, cumplimos en otras cosas también, competitiva y con una elevada eficiencia energética. Bueno, los principios son parecidos. ¿Qué cantidad de biomasa puedo yo añadir? Cascarilla de arroz, paja, astilla, bambú, cáscara de almendra, de frutos secos, etc. Introducir en el reactor, se producen las 4 etapas, secado, pirólisis, combustión y reducción, y se obtienen esos productos como consecuencia del proceso, ese carbón vegetal o ese biochar. Aquí tenéis también otro complemento parecido, pero para la pirólisis. La cantidad de productos que podemos someter a pirólisis. Normalmente estas tecnologías van acompañadas de un secado previo para conseguir valores de humedad del orden del 10-12%, y a partir de ahí las aplicaciones. Generación de energía, calor, bioproductos, biochar, etc. Dependiendo de la tecnología y de la materia prima de partida. Sí que es muy importante, y muchos proyectos de biomasa se han caído por el desconocimiento y del recurso. Es fundamental conocer bien el recurso, el pretratamiento, sus características físico-químicas, etc. La digestión anaeróbica nos permite valorizar residuos que posiblemente de otra manera acabaran en un gestor, generar energía eléctrica y térmica, y producción y obtención de un digerido sólido que puede utilizarse como una enmienda orgánica. Ahí tenéis fotos de plantas reales, ya a nivel más industrial o a nivel más, como la anterior, de digestores, bueno, más de bajo coste, pero que también son aptos para la obtención de un biogás que puede funcionar perfectamente en un motor. Bien, para ir terminando, desde mi punto de vista, ¿qué ventajas nos ofrece la biomasa? Es una energía renovable, indiscutiblemente. Neutra en emisiones de CO2. Es decir, la rama o la astilla de la rama del árbol no emite más CO2 que la que consumió el árbol en su momento, ¿no? Esa neutralidad es lo que le otorga una enorme ventaja desde el punto de vista ambiental. Es gestionable. Es decir, yo puedo controlar la cantidad de biomasa que tengo en mi parque o en mi silo, a diferencia del viento o del sol. Es competitiva en términos económicos, depende de la tecnología y depende de la biomasa. Lógicamente, si el costo de la biomasa es alto, ahí vamos a tener problemas de competitividad, pero hasta 15-20 euros tonelada se pueden encontrar soluciones competitivas y genera empleo. Por tanto, si tomamos la biomasa en el centro del escenario, hablamos de bioeconomía, bioproductos, energía, hablamos de economía circular, hablamos de sostenibilidad y hablamos de cadena de valor y de empleo, que ahora está tan de moda. Pero claro, no todos son ventajas. ¿Qué inconvenientes nos encontramos?
Tecnológico, sí. Hay muchos sistemas todavía de conversión termoquímica, sobre todo gasificación, pirólisis, que tenemos que recurrir fuera, que no existen, que cuesta mucho enviar muestras, que están en TRLs a veces como la pirólisis bajos. Convendría que en este sentido invertir más en España. Financiero, pues sí, como prácticamente en todas las actividades, a veces son proyectos que pueden costar varios millones de euros y nos podemos encontrar con problemas de tipo financiero. Legislativo, normativo, bueno, en algunos casos favorable y en otros casos desfavorable. Acabamos de ver en la ampliación a las 7.500 horas de las plantas de biomasa que tenían ese corte, estaba, digamos, cercenada su producción. Sí que está sometida, como casi todas las renovables, al amparo de la ley, ¿no? Como en todo, y a veces pues es favorable y otras veces menos favorable. No ha sido nunca muy favorable. Y posiblemente la última que le añado yo es que existe mucho desconocimiento de la biomasa. Hace falta mucha pedagogía, porque la gente desconoce la biomasa, confunde, mezcla. Entonces ahí tenemos que hacer muchos seminarios como este o muchos webinars como este, cursos, másteres, etcétera, para formar a todo tipo de perfiles, técnicos, gerenciales, directivos, políticos, ¿por qué no? Para que conozcan el enorme potencial que tiene la biomasa. Y ya termino. Ahí en la gráfica que no es mía, que es de ENCE, podéis ver la representación en ACISA, garantía, y en ordenada, renovabilidad. La biomasa es la única que puede ser renovable y gestionable. El resto, que todas son magníficas y no tengo ningún problema, fijaros, todas las renovables, eólica, solar, son renovables, pero en algunos casos dependemos de la disponibilidad de recursos. Y por supuesto, en la otra esquina de mucha disponibilidad, pero poca renovabilidad, se sitúa la fósil. ¿De acuerdo? Bueno, terminaríamos. Yo he formulado una serie de preguntas. ¿Cuál es la mejor de todas? ¿Qué requisitos tiene que reunir la biomasa? ¿Cuál es más competitiva o más limpia? Bien, esto, si os parece, en el turno de preguntas lo podemos resolver. Muchísimas gracias por vuestra atención. He ido un poco rápido por intentar aprovechar el debate o las preguntas que pudieran surgir. Espero que haya sido de vuestro interés y bueno, la presentación está grabada y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias por vuestra atención.